A mirar a través de la Biblia varias historias en las cuales nos demuestran que había personas que estaban al punto del colapso, a punto de decir ya no quiero más, pero el Señor siempre estaba ahí. Yo no sé si usted está pasando una prueba, yo no sé si usted está pasando una circunstancia, pero sí sé que esta palabra es para usted. Y si hoy no está pasando una prueba, quizás venga una prueba a su vida y el Señor le dice, continúa a pesar de que veas que todo se está derrumbando. Mire, yo no sé cómo viene usted. Quizás usted venga cansado, quizás usted venga fastidiado del trajín diario, quizás tuvo una semana bastante difícil, quizás tuvo una semana llena de problemas, llena de dificultades, llena de deudas, llena de asuntos que lo hicieron incomodarse. Yo no sé si usted tuvo una semana de tal manera, pero lo que sí le quiero decir, que sea cual haya sido su semana, Dios le quiero decir que usted siga adelante, que no se detenga, que hay muchas cosas nuevas que Él tiene preparadas para usted. En la mañana hablamos una palabra que fue bastante fuerte, pero que fue para nosotros como iglesia. Y suena como lastimoso para algunos de nosotros, y lo creo que lo es, hasta cierta manera cuando reflexionemos. Pero el Señor quiere recordarle que detrás de una iglesia tremenda, apóstata, una iglesia que no sirve al Señor, siempre hay un remanente. Y Dios quiere hablarle a ese remanente en esta hora. Pase lo que pase, no desistas, esfuérzate, sé valiente, porque tú heredarás la tierra. Recordemos que el Señor Jesús sacó a una gran multitud de personas de un pueblo llamado Egipto, o de una civilización llamada Egipto. Y anduvieron por el desierto. Todos querían entrar a la tierra prometida, pero solo 2 personajes entraron a la tierra prometida después de una serie de problemas y dificultades que tuvieron que pasar. Pero esos hombres del Señor les dijo, no te detengas a pesar de que todo veas que se está derrumbando, porque Dios es fiel. Y dijo que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y si tú eres la iglesia del Señor, no importa las circunstancias que pasen, tú estarás en victoria. Mire, hermano, que venga usted cansado, que venga usted lleno de problemas o dificultades, no lo hace que sea menor cristiano, no lo hace que no sea espiritual. Somos seres humanos, por lo tanto nosotros nos cansamos. Hay un personaje maravilloso que nosotros le alabamos, le honramos y le glorificamos. Su nombre es Jesús. Y cuando vemos su ministerio, vemos que Él fue una persona que estuvo como nosotros y entiende nuestra condición. Es más, el libro de Hebreos en su capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra imagen, pero sin pecado. Entonces este versículo nos habla acerca del sumo sacerdote Jesucristo, que nos entiende, nos comprende, sabe de nuestras dificultades, sabe de nuestros problemas, sabe de nuestras frustraciones. Como cristianos o como padres, nosotros quisiéramos que nuestros hijos sirvieran al Señor, que nuestros hermanos sirvieran al Señor, que nuestros padres sirvieran al Señor, que nuestra familia sirviera al Señor, que nuestros compañeros de trabajo sirvieran al Señor, que la iglesia sirviera al Señor. Ese es nuestro deseo. Yo creo que el deseo de un corazón que sirve al Señor es esto. Pero vemos que hay muchas dificultades para que esto suceda así. Ahora, el Señor comprende todo eso. El Señor anduvo con un grupo de personas y muchas de ellas no le servían. Algunos le criticaban porque ¿por qué sanó en el día de reposo? ¿Por qué va con los publicanos? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué se sienta con ellos? Y la gente no podía comprender el ministerio de Jesús. Unos insistían que demostrara amor y otros que demostrara dureza aún más de la que estaba demostrando. Pero el Señor, así como no le entendían a Él, quizás no le entienda la sociedad a usted, pero el Señor sí le entiende. Miren, vamos por favor a nuestra Biblia y me gustaría que usted y yo leamos unos versículos que se encuentran en Juan capítulo 4, y vamos a leer estos versículos solo para que entendamos que así como usted y yo en instante nos sentimos mal, vamos a mirar un poco de la humanidad de Jesús en algunos versículos. Vamos a leer del versículo 6 que nos demuestra, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice así:
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decirles que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, quiero que mire estas dos palabras. ¿Qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En estas dos palabras que leímos, vemos la humanidad de Jesús. Jesús hacía milagros, Jesús caminaba, pero Jesús también se cansaba, según lo que nos dice esta porción bíblica. Así que Jesús puede entender si hoy viene cansado, si hoy viene con problemas, si hoy viene con dificultades, pero quiere decirle que siga adelante a pesar de todos los problemas y las dificultades que se pueden enfrentar a usted. Miren, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde nos habla acerca de personajes semejantes a nosotros que hicieron grandes cosas, pero también pasaron por pruebas y dificultades, pero lograron vencerlas. El primer personaje que vamos a ver en esta hora se encuentra en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, y creo que usted rápidamente identifica la porción que vamos a leer. Habla acerca de Elías y habla acerca de una profecía que Elías dijo. Voy a leer del versículo 1 y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Mire, hermano, aquí vemos a este gran profeta que habla una profecía y empieza a mirar los estragos de el servir al Señor. Cuando nosotros servimos al Señor y cuando estamos aquí en la iglesia y cuando sentimos la presencia de nuestro Dios tan tangible, tan palpable, tan genuina, tan real, nosotros nos emocionamos y queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero llegará el instante que tendremos que pasar el proceso de que pasó este varón también. Dios nos llevará y nos apartará, y tendremos que estar dispuestos a vivir bajo la provisión del Señor. Mire, hermano, el Señor, cuando nos llama a nosotros, nos dice que nos va a estar apoyando, que va a estarnos respaldando, pero puede haber escasez en nuestra vida, y esas escaseces en nuestra vida, en ocasiones, si no estamos preparados para vivirlas, nos pueden frustrar. Muchas personas, cuando aceptan a Jesús, como oyen que Jesús va a resolver sus problemas, vienen con la mentalidad pensando que todo va a salir bien y que no van a tener problemas más con la esposa, con los hijos, con la familia, pero se dan cuenta al paso de los años que no es así, sino que siguen pasando problemas y dificultades. Ahora bien, Dios siempre está en el asunto. Este hombre estaba dependiendo del Señor continuamente, y el Señor nos enseña que debemos depender de Él continuamente. Cada día nosotros debemos depender de Él. Mire, el pueblo de Israel estuvo en el desierto y no podía tomar más de lo que había que comer en ese día. Eso nos enseña que debemos depender del Señor, y depender del Señor no es fácil.
Es más fácil juntar mucho y decir, ahora sí puedo depender del Señor. Pero depender del Señor cada día es bastante difícil. Y yo le invito a que usted y yo dependamos del Señor. Depender del Señor es no sabemos si mañana comeremos. Depender del Señor es no sabremos si mañana se irá a abrir la iglesia. Depender del Señor es no saber nada del futuro, pero confiar en que el futuro está asegurado en el Señor. En ocasiones, hermanos, nosotros, qué lindo sería que un hermano tuviera una gran cuenta en el banco y de pronto entonces dijera, puedo servir al Señor y depender del Señor. Pero eso no sería depender del Señor. Depender del Señor es esperar cada día en su provisión, esperar cada día en que Él nos va a dar. Yo creo que nosotros, los predicadores y aquellos expositores de la Biblia, también tienen que depender cada día de el esperar una palabra fresca del Señor. Qué lindo sería que cuando nos llamaran como pastores, alguien nos diera un gran libro de este tamaño donde hubiese miles de bosquejos y escogiésemos qué predicar, pero en realidad no es así. Cada día nosotros tenemos que presentarnos delante del Creador y decirle, Señor, dame una palabra fresca para el pueblo, dame una palabra, y en ocasiones pareciese que esa palabra no aparezca y estamos nerviosos, pero estamos dependiendo del Señor. Ahora, en esos momentos de frustración, pareciese que todo se derrumba, pero confíe, el Señor siempre nos dará una palabra, el Señor siempre nos dará una provisión. El Señor nunca dejó a este varón. Día con día llegaban los cuervos. ¿Qué hubiera pasado si algún cazador tremendo hubiera matado a aquellos cuervos? ¿Sería que nunca llegaría la comida? Nunca llegaría el pan, pero Dios tenía el cuidado de ese hombre y aquellos cuervos no se les olvidaba el camino. A ver, si entendemos que todos conocemos que los cuervos son aquellos animales que lo que menos van a guardar es la carne, pero la guardaban porque Dios tenía el control. Es que Dios nos va a poner en una situación bastante difícil. Quizá para nosotros leer esta historia la creemos rápidamente o la podemos vivir, pero si la analizamos minuciosamente sabremos que lo que sucedía aquí era algo imposible. Es como en ocasiones nosotros estamos esperando la provisión y no se ha fijado. Ayer precisamente, los días pasados precisamente nos daban una historia acerca de cuando Dios va a bendecir, hasta el mismo diablo usa para bendecirnos, pero nosotros debemos de confiar en el Señor. Mire, hermano, el Señor quiere demostrar los milagros en nuestra vida. Pero los milagros no se van a ver en nuestra vida cuando estemos llenos de bendiciones. Cuando estemos llenos de provisión, nunca podremos orar para que aparezca un galón de leche en el hogar. Cuando estemos llenos de bendición, nunca le podremos pedir al Señor aparezca un billete de $10 en nuestra bolsa. Pero créeme que eso sucede. Y puedo confesar delante del Dios vivo que eso sucede. Dios puede hacer que un billete aparezca en tu cartera, como Dios puede hacer que un litro de leche aparezca en tu hielera, porque Dios es un Dios de provisión. Pero Dios nos va a proveer cuando realmente nosotros necesitemos. Así que si usted quiere ver un milagro, tendrá que pasar la vida de aquellos que le sirvieron a Dios. Si usted quiere ver un milagro, no levante su mano, porque decir quiero ver un milagro es seguir las pisadas de Elías o de Eliseo. En momentos estar en escasez, pero sabemos que Dios siempre está proveyendo. Miren, y seguimos leyendo la historia, porque ya se había agotado la provisión en este lugar. Entonces el Señor le da un nuevo consejo, le da una nueva ordenanza y le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y pudiéramos seguir leyendo, pero esta historia, todos los que estamos aquí la conocemos. Esta mujer no tenía más que 2 leños, un poco de aceite y un poco de harina, en el cual iba a preparar el último pan para comérselo con su hijo y esperar la muerte. Mire cómo es el Señor, cómo es el Señor, que nos lleva hasta el punto máximo de confiar en Él. El Señor quiere que en nosotros realmente crezca la confianza en Él, que en nosotros realmente crezca la fidelidad en Él, que cuando Él nos diga que nos va a proveer, hermano, no importa que se esté derrumbando el mundo, Dios prometió proveernos. Mire, Dios usó a esta mujer que no tenía nada, que no poseía nada. Mire, cuando le pide, dice, responde la mujer. Ella respondió, versículo 12, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y unas vasijas. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí
y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, hermano, yo creo que usted, siendo un siervo del Señor, que el Señor lo llevara a una casa y que saliera una mujer y le dijera esto, que usted pidiese, le dijese: dama, dame un pan. Y que aquella dama saliendo le dijera: solo tengo este poquito. Y mira a mi hijo y yo, lo vamos a comer y después nos vamos a dejar morir. Como siervo del Señor, ¿usted hubiera agarrado ese pan? Quizás a lo mejor no, quizás hubiera dicho: ella está más necesitada que yo. Pero este varón le creyó al Señor, que el Señor le iba a sustentar a través de ella. Y él le dice: dame un pequeño para mí y después haz lo que tú tienes que hacer. Pero el Señor te va a proveer. Y cuando nosotros le creemos al Señor, contagiamos a otra persona para que le crea. Eso es lo importante, hermano. Si usted le cree al Señor, usted contagiará a otra persona para que la persona crea. La incredulidad puede contagiarse, pero también la fe puede contagiarse. Aquella persona creyó que Dios iba a sustentar, así que ella fue y empezó a amasar aquella harina y le dio aquel pan a aquel varón. Y entendemos nosotros que Dios proveyó hasta que tuvo que haber lluvia, y hasta que hubo provisión de otra manera, Dios estuvo proveyendo a través de este gran milagro. Hermano, lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hora es que Dios está en control de nosotros, no importando las circunstancias. Ahora vamos a ver a otra historia que nos narra un segundo ejemplo. Y ahora ya no es Eliseo, ya no es Elías el que está formando parte de esta historia, sino ahora es el que lo siguió a él, Eliseo. Ahora vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en su capítulo 4. Vamos a leer otra historia, y en esta historia nos habla acerca de una mujer nuevamente. Pero esta mujer no solamente estaba desamparada, no solamente estaba sin comer, sino esta mujer aún tenía una deuda. Versículo 1 dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y esta historia es otra historia de provisión. Pero quiero que note en esta historia que no solamente esta mujer estaba en necesidad, sino estaba incluso en una deuda y quería llevarse a sus hijos. En pocas palabras, estaba al punto del colapso. Ella, note, había tenido un marido, un siervo que era fiel al Señor. Y es el punto en que lo quiero llevar, hermano. Que en ocasiones que sirvamos al Señor y que sea fiel nuestra esposa, que sea fiel nuestro hijo, no quiere decir que no pasaremos una pérdida de un familiar, una pérdida de un amigo, una pérdida de alguien. Oraremos quizá por alguien y no va a sanar. Estoy seguro que si este hombre murió es por alguna enfermedad o por alguna circunstancia, pero era un hombre fiel. Quizá en nuestra mente, cuando no estemos firmes en lo que Dios tiene o cómo Dios se mueve, podíamos ver reclamado, pero vemos que ella no reclama, sino ella va y pide. Ella tenía fe en que Dios podía proveer a través de su siervo, a través de aquella persona que él había ungido. Hermano, usted y yo, a través de nuestra vida cristiana, llegarán instantes terribles como estos, terribles a nuestra vida, que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Hoy usted está bendecido, pero podría llegar el momento en que usted no tenga absolutamente nada. Y para esos momentos el Señor nos está preparando para que nosotros le creamos a Él. Para, a pesar de las circunstancias, nosotros no reneguemos del Señor, sino que seamos fieles a Él. Llegará el instante, yo he oído siervos del Señor que dicen: por poco abría mis labios. He oído siervos del Señor cuando Dios les pone una carga tan difícil que dicen: por poco yo decía: Señor, ¿por qué? Por poco yo empezaba a reclamarle al Señor, pero me quedé callado y Dios
se movió a mi favor. Aleluya. Yo le invito, si usted llegará a pasar un momento de esos, no le reclame al Señor. Crea que Dios tiene el control, que la hoja de un árbol no cae si no es su consentimiento. A que sí, que si nosotros padecemos alguna circunstancia, Dios tiene el control. Si usted está pasando un problema, si usted está pasando una circunstancia difícil, Dios tiene el control. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos ama tanto que Él tiene el control de nosotros. Ahora, que nosotros recibamos esa provisión rápido o que la recibamos lentamente, yo no le puedo asegurar. Lo que sí le puedo asegurar es que Dios tiene el control. ¿Y por qué lo quiero llevar a un tiempo más largo? Porque en ocasiones Dios no va a responder al instante que nosotros queramos. Mire, vaya conmigo a su Biblia nuevamente y vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo se encuentra en el Nuevo Testamento. Este ejemplo se encuentra en el libro de Lucas. Y vamos a ver esta historia. Mire, aquí hay un par de personas. Versículo 25 al 32 nos habla de un hombre llamado Simeón. Y del versículo 36 al 38 nos habla acerca de una mujer llamada Ana. Vamos a leer su historia brevemente para que analicemos que ellos estaban viviendo en un momento bastante difícil. En un momento bastante difícil para ellos. Hablando de la área espiritual. Esta historia nos narra cuando Jesús es llevado al templo. Jesús era la esperanza, Jesús el Mesías, y ellos estaban esperando al Mesías. Pero quiero que leamos y entendamos algo. Dice aquí: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz, la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Había un hombre justo que estaba en el templo. Y mira, hermano, ¿por qué vamos a ver esta historia? Porque para poder entender un poco la historia que estamos leyendo, debemos de recordar qué clase de personas estaban en ese tiempo en el templo. Eran personas que no estaban sirviendo de corazón al Señor. Había sacerdotes corruptos. Estaba la iglesia de una manera corrupta, de tal manera que recuerdan que 30 años después de esto, viene Jesús y tiene que azotar, tiene que sacar todo lo que había dentro del templo. Y lo conocemos como la limpieza del templo. Pero en esta parte, cuando estaba ese hombre justo, no estaba yendo a una iglesia santa, no estaba yendo a una iglesia que se sentía la presencia de Dios. Estaba yendo a una iglesia donde solamente había rituales, había cosas que se realizaban, pero que no había gente que sirviera a Dios de corazón. La mayoría no lo hacía, excepto esta persona. Y vemos cómo Dios siempre tiene un remanente, una persona fiel. Pese a todas las personas que puedan ver en una iglesia que no sirven al Señor, siempre habrá una persona. Y espero que usted y yo seamos esa persona, aquella persona que no se rinde. Pero no solamente había un hombre, sino había también una mujer. Leemos el versículo 36, dice así: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fahuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban esperando la redención en Jerusalén. Y aquí vemos la pareja. Si hacemos cuentas,
Si tenía ella 84 años sirviendo y había vivido 7 años casada, entonces nos da la cantidad de 91 años. Pero dice que había estado casada, entonces nos falta aumentarle su juventud. Entonces, calculando, era una persona de más de 100 años que estaba en la iglesia esperando. Y es donde lo quiero llevar, que nosotros queremos que ya servimos a Dios y que ya mañana haya un milagro y que ya mañana haya algo diferente. Debemos de ser pacientes. No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, Dios puede hacerlo, pero depende del lugar donde Dios te ha puesto. Elías hacía milagros, pero ellos también servían a Dios. Hablando de Simeón y hablando de Ana, ellos servían al Señor, pero Dios los trató de otra manera. Entonces nosotros debemos entender esto, que a algunos nos va a tratar viendo milagros y a otros nos va a tratar esperando a ver un milagro. Ellos esperaban a ver un milagro. Recuérdense que tanto Elías como Eliseo, como todos los demás profetas, vieron y vivieron momentos difíciles donde el pueblo no servía al Señor. Y no estamos en un ambiente diferente, estamos casi en un ambiente muy parecido, donde mucha gente no quiere servir al Señor. Pero ¿qué debemos de hacer usted y yo? Estar aquí, estar conscientes que si Dios me da 100 años, yo tendré que estar los 100 años aquí, alabando y bendiciendo al Señor. Ahora, si tiene usted 15 años, a lo mejor se espantó. Aleluya. Pero dice que ella había estado ahí 84 años, día y noche, alabando al Señor, ayunando y orando. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? ¿Está dispuesto usted a esperar al Señor a ese tiempo? Yo no sé si lo esperemos, pero había personas en el pasado que estaban haciendo eso. Ahora, una persona espiritual puede notar si la iglesia es espiritual, ¿cierto? Una persona espiritual cuando entra siente la presencia del Señor o no la siente. Pero ella cuando entraba, la pregunta, ¿sentiría que la iglesia era espiritual o no? Yo creo que sentía que la iglesia era muy carnal, que la iglesia no servía al Señor. Pero ella estaba dispuesta a servir al Señor, porque ella no iba a ver a los que estaban ahí carnales, ella iba a buscar a Dios. Así que ella y el Señor eran mayoría. Así que quizá en esa reunión, en ese templo, yo estoy seguro que había más personas. El Señor nada más nos enseña estos dos personajes. Había más que sin duda alguna buscaban del Señor, pero eran muy contados. Pero entre los más que había, nos enseña la Biblia a estas dos personas que estaban ahí. Mire, hermano, si vamos a la historia, se entiende que de Malaquías hasta que Juan el Bautista empieza a predicar, hay 400 años que se les toma como el tiempo del silencio. Dios no hablaba, pero ellos no necesitaban que Dios estuviera levantando profetas. Ellos habían creído que había un Dios poderoso y maravilloso. Así que usted no esté esperando ver milagros. Usted tenga la convicción de que Dios lo llamó. Haya o no haya milagros, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Que mi hielera esté vacía o que esté llena, Dios sigue siendo Dios. Porque yo creo en que Dios es Dios. Y sencillamente, si yo le creo a Dios, yo puedo recibir milagros. Es difícil, por eso estamos hablando de que hay momentos que vamos a llegar al borde, pero que nosotros debemos de seguir adelante pese a que no veamos ningún milagro, pese a que no veamos ninguna situación. Mire, hay otra historia y casi con esta terminamos. Había una historia que nosotros la conocemos como la historia de aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Marcos capítulo 5 versículo 21. Y esta parte nos habla de dos milagros que sucedieron en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. Y nos habla acerca de un hombre llamado Jairo y de una mujer que tenía flujo de sangre. Y vemos que esta mujer dice que había tenido 12 años buscando la manera de ser sanada. Buscando la manera de ser sanada, y había gastado todo lo que tenía y le iba de mal en peor cada día hasta que llega Jesús, porque Jesús nunca llega fuera de tiempo. Jesús siempre llega al tiempo necesario, pero ella estuvo esperando por 12 años un milagro. Mire, quizás los ancianitos que vimos ahorita, hablando de Simeón y Ana, ellos estaban físicamente bien, quizás, yo no puedo asegurar, pero en realidad nosotros sabemos a través de la Biblia que después de los 75 años empiezan los dolores, las tragedias y todas esas circunstancias, pero ella seguía adelante. Pero veamos esta mujer, que era una mujer joven, por 12 años estaba sufriendo, por 12 años estaba con desesperación. Pregunta, ¿le clamaría a Dios en alguna ocasión antes de haber visto a Jesús?
¿Qué opina usted? ¿Cree que le clamaba? ¿Cree que debido al entorno que ellos vivían, conocía de que había un Dios? Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de Israel. ¿Creía que ella entendía algo de esto? Creo que sí. Pero note que el milagro fue 12 años después de que empezó su azote. Cuando estaba Jesús ahí caminando, ella llegó y recibió su milagro. Porque es que esos milagros suceden cuando está uno al punto del colapso, cuando uno dice, Señor, ya no puedo. Cuando uno realmente no puede, porque hay veces que nosotros apenas empezamos con la situación difícil y empezamos a decirle, ya no puedo, para ver si nosotros le ganamos al Señor. Pero el Señor sabe realmente cuando usted ya no puede, porque a veces todo el tiempo decimos, ya no puedo, pero el Señor dice, sí puedes, hijo mío, puedes caminar otra milla, puedes caminar otro año con ese problema, pero realmente cuando usted ya no pueda, cuando sus fuerzas hayan claudicado, entonces Dios estará ahí siempre para tendernos la mano. Y aquí nos habla de otra historia. Jairo va para pedir un milagro, pero note que si hubiéramos sido nosotros, lo que hubiéramos querido hacer antes que mi hijo fallezca o mi hija fallezca, que el Señor venga, ¿verdad? Pero notemos que dicen, cuando va caminando Jairo, no molestéis más al maestro porque tu hija ha muerto. ¿Se derrumbó Jairo? Creo que se derrumbó. Porque el Señor le dijo, ten paz, Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. En ocasiones nosotros vamos a pensar que sea su ministerio, sea su amor por el Señor, sea su matrimonio, sea su salud, ya se derrumbó y no hay nada que hacer. Pero el Señor está especializado en hacer milagros. Amén. Y el Señor sigue haciendo milagros. Solo que no le pida un milagro al Señor si no lo necesita. Pídale al Señor cuando usted necesite el milagro. Estoy seguro que el milagro está ahí. El Señor está dispuesto a bendecir a su iglesia. Y notemos esto, que cuando más suceden cosas difíciles, siempre está Dios ahí. Si usted tiene problemas, si usted tiene dificultades, es porque Dios está ahí. Dios está cuidándonos. Dios se preocupa. Notemos, pongamos un ejemplo humano. Usted como padre, ¿cuándo cuida más a su hijo? ¿Cuando anda jugando en la calle o cuando tiene fiebre? ¿Cuando anda viendo el televisor o cuando se clavó un clavo en el dedo? ¿Cuándo cuida más a su hijo? Cuando está en problemas, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos en problemas, si Dios ha prometido que todos los días está con nosotros, sin duda alguna que su presencia está cuando nosotros tenemos problemas. Así que clamémosle a Él y Él nos va a responder. Le animo, hermano, no se dé por vencido. Cuando usted sienta que no puede, simplemente clame a la sangre de Cristo y el Señor siempre estará ahí para resolver nuestras dificultades. Le invito a que sigamos adelante. Usted va a mirar muchas cosas. Va a mirar cosas más difíciles, más tremendas. Cada día vemos peores cosas. Hablamos con los hermanos cuando trabajamos y a veces vemos cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido que las veríamos. Pareciera que ya hemos visto todo y siempre sale alguna apostasía o algo peor para mirar nosotros. Y eso a muchas personas las desanima. Pero no nos desanimemos, Dios sigue siendo Dios. Y en cualquier instante oiremos el sonido de la trompeta y debemos estar listos para ir con nuestro Creador. Debemos estar listos, pero necesitamos mantenernos firmes como estos dos ancianos, así como Simeón y Ana hacían constantemente en el templo. Ellos dicen que servían a Dios con todo el corazón. Que sea usted justo, que sea usted honesto. Quizás suele pasar de moda para muchos, pero para Dios siempre estará poniendo su mirada. Jesús nunca se olvidó de Ana en los 84 años que ella estuvo ahí. Siempre estuvo mirándola. Espero que nosotros, yo no sé cuánto tiempo vivamos sobre la tierra, pero que cada día que nosotros vivamos, sepamos que Dios nos está mirando y que cada una de las cosas que hacemos, Dios las está apuntando. Así que no se canse de hacer el bien, no se canse de trabajar para el Señor. Quizá el enemigo venga y le susurre al oído: estás perdiendo su tiempo, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Pero nunca perderemos el tiempo. Estamos invirtiendo el tiempo en el mejor lugar. ¿Dónde? En la casa del Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí? Señor, en este instante